Esto es Cancast, tus ideas en un podcast. Hablamos de diseño y arquitectura con un toque relajado. Presentado y producido por calidiseño.mx. ¡Yay! ¡Yay! ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Debian? Bien, aquí con un bello día más. ¿Qué tal? Con mucho calor, ¿no? Poquito. El sol quema, El sol quema. pero la sombra todavía está fresca. Sí. El día de marzo. Sí, la verdad es que es un día de quincena interesante. Es viernes de quincena en Cancast. Sí, es viernes. Exacto. Y pues bueno, en estos días hemos hablado de muchos temas que a lo mejor han sido un poquito largos, pero creo que han sido bastante interesantes. Educativos. Nos educaron muchas cosas y Sí, bueno, aprendimos mucho con este tema. Sí, son largos. Sí. Sabíamos que sí iba a ser largo, pero era necesario hacerlo así. y bueno, y no tan largo, pensamos que iban a ser 2 por mucho, y pues tuvo que ser 3, ¿no? Originalmente pensábamos 1. Exacto. Salieron 3. Bueno, en fin, vamos a nuestro super tema. Hoy, bueno, a ver, miren, en los días a día hemos platicado un poquito de cómo somos, quiénes somos, qué hacemos, qué no hacemos, etcétera, ¿no? Y pues vamos a hablar un poquito de lo que es la forma en que nosotros atacamos los problemas de diseño y cómo llegamos al final del resultado, ¿no? De una cierta forma, un poquito, pues no sé cómo llamarlo, pero vamos a irlo llevando paso a paso, un poquito platicando. Sí. Pero queremos que vean nuestros, pues todos nuestros reels y platíquenos acerca de todas las cosas que andamos publicando y demás, porque todos tienen que ver con una relación que tiene que ver con nuestro día a día, con nuestro qué hacer en todos los días, ¿no? Exacto, o sea, si se fijan bien y ponen atención. Nada, todo lo que hemos estado haciendo parece al principio que a lo mejor no tiene sentido, pero realmente sí tiene. O sea, ahorita ya vamos justamente en la parte de diseño, pero para poder llegar a esta parte, nosotros tuvimos que haber estudiado al cliente en dados casos, tener como una información más teórica. Sí, un poquito así. Para poder llegar justamente a esa parte del diseño. Exacto. Y aquí entra una situación que yo creo que es importante que ustedes vean, porque es el proceso en el cual nosotros llevamos a ustedes, en caso de que quieran hacer un proyecto, los vamos llevando poco a poco. Y esto es importante que nosotros lo mostremos, porque eso hace nuestra diferenciación con los demás estudios de arquitectura, o los demás despachos de arquitectura, o las demás firmas de arquitectura, o como le quieran ustedes llamar. En primer lugar, o sea, nosotros realmente somos una casa creativa, por eso se llama Cali. Y esta casa creativa no nada más hacemos diseño arquitectónico, hacemos diseño de muchas cosas, ¿no? El proceso que lo hemos tenido, lo tuvimos en nuestro primer día a día en vivo, que hablábamos de que trabajábamos con el cliente y hacíamos una serie de preguntas psicológicas, que lo vimos en nuestra segunda parte de neuroarquitectura esta parte de visualización del cliente y perfilación es una cuestión importantísima para crear completamente un nuevo sentido humano de la arquitectura. Exacto, sí, o sea, pareciera que no, pero sí es realmente importante porque queremos darle ese sentido. Sí, yo creo que sí. Y es una cuestión que yo creo que pues, además de ser importante, les vamos a mostrar qué es lo que pasa. Muy bien. Nosotros vamos a suponer, por medio de las redes sociales, por medio del teléfono, ya a nosotros. Y entonces nos hacen un proyecto. Ahorita, actualmente, se han dado cuenta que con los día a día vamos a empezar a mostrar un proyecto que entramos a un concurso, el cual queremos darle un poquito más de avance, que es de un hotel en un viñedo,
¿no? Y para que vean cuál es nuestro proceso incluso constructivo, bueno, de documentación antes de constructivo. Pero para ello nosotros necesitamos saber nuestra información. Esa información, que es importante, tiene que ver en varios puntos interesantes. El primero es saber bien quién es nuestro cliente, refiriéndome no nada más al nombre, de hecho nosotros hacemos esto como un perfil de cliente, como estas hojas que hacen los doctores, ¿no? No sé cómo se llama. Eso es un... Ni idea. Ahorita se me fue la palabra. Pero bueno, ya saben, ¿no? Donde viene su diagnóstico, y esto un perfil, es como una carpeta. Nosotros hacemos lo mismo. Y eso habla de que nosotros tenemos que conocer al cliente. Exacto. Este aspecto que nosotros estamos trabajando es que el conocer al cliente es que debemos, en pocas palabras, saber mucho, no nada más sus gustos, sino la forma de pensar. Y eso tiene que ver probablemente con neuroarquitectura, que lo hemos estado hablando, ¿no? De ahí nosotros empezamos a trabajar una abstracción de cómo funcionan las cosas o qué es lo que va a ser importante, cuál es el punto medular. Nosotros le llamamos conceptualización, sí, ¿no? Y es este elemento que le va a dar vida al proyecto. De hecho, por eso le ponemos nombre a nuestros proyectos y todo tiene nombre, ¿no? Entonces, este elemento es como crear un personaje. Y ese personaje nosotros lo trabajamos con ustedes, y pues una de las cosas importantes que se tienen que hacer es que vamos a descubrir cuáles son las actividades que se hacen dentro. Hay un arquitecto, Christopher Alexander, que habla de eso, habla de cuáles son las actividades, cuál es la relación que tienes entre las personas. Hay otro arquitecto que es de constructivista, que hace cosas bien locas, se llama Benjamin Van Berkel, y tiene una casa que es le llaman la casa infinito, y está basado en las actividades, los pasillos crecen y crecen con eso. Es una cuestión muy chistosa, pero es básicamente que se hace único el diseño con respecto a las personas, ya sea la empresa o los que van a estar ahí adentro. Y eso tiene que ver con una humanización del proyecto, ¿no? Ya teniendo eso, nosotros empezamos a dibujar. O empezamos a hacer maquetas. O empezamos a hacer... Sí, nos inspiramos. Muchas de las cosas tienen que ver incluso con cuestiones históricas, ¿no? Donde nosotros vemos cuál es la esencia de las cosas para poderlo producir, ¿cierto? Y de ahí empezamos a dibujar, a veces o a maquetear, en fin. Ya teniendo eso, nosotros llegamos con ustedes. Y una de las cosas que hacemos es que se los mostramos lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, o sea, mostramos, de acuerdo a lo que estamos haciendo, les mostramos y decimos, nosotros de acuerdo a lo que hemos platicado, hemos investigado y toda la información que tenemos esto. Y ya de ahí surge pues esta plática de, ok, pero a mí no me gusta esto, mejor podemos hacer aquello. Y entonces empiezan como modificaciones dentro del proyecto para poderlo tener de una mejor forma dentro de las dos partes. Bien, sí. Voy a poner un ejemplo. Cuando hicimos la Casa del Mezquital. En la Casa del Mezquital, una de las situaciones primordiales de esa casa es que vamos a empezar con la ubicación. La ubicación es, antiguamente, hace muchísimos años, 1700, 1600, no 1600, no creo, pero sí 1700, 1800, esa parte era una hacienda, ¿no? La hacienda de la Laborcilla, y en donde está el terreno justo era donde cambian una cosa que se llama tablas. La tabla es una milpa completa, es donde está todo un espacio de milpa y está flanqueado por árboles. En este caso son mezquites. Entonces nosotros teníamos 7 mezquites dentro del terreno que pasaban a la mitad del terreno.
Ese fue un buen punto que nosotros sacamos. El otro punto es que esta persona lo que añoraba era vivir en el centro, tener una casa antigua en el centro. Y entonces se la íbamos a reproducir. Y entonces de ahí empezamos a hacer varias cosas. Una fue cómo utilizar estos mezquites para no dañar a la naturaleza, sobre todo mezquitas que tienen más de 100 años, probablemente, mezquitas enormes, ¿no? Bastante grandes. Desconocemos la edad de los mezquites, pero bastante grandes. La segunda tenía que ver con el gusto de esta persona que le gustaba le gusta la arquitectura del centro histórico de Querétaro, y por tanto la traducimos en eso. Y de ahí sacamos esto que se llama concepto. Es donde nosotros quisimos representar una antigua hacienda en una casa de 250 metros cuadrados. Le faltaban muchos elementos, sí y no. Los elementos importantes que sacamos era el patio central, que en este caso va a ser el área de los mezquites, que no va a ser central, sino va a ser al revés. O sea, es una interpretación de las cosas que hacemos. Y la casa está rodeada de este patio con estos mezquites. Sí. Todas las vistas de las recámaras y de la sala y de todos los elementos van a ser de. Otra cosa que querían era que se viera hacia adentro, o sea, que toda la vida fuera hacia adentro. Hacia afuera no había mucho interés, sino todo era hacia adentro. Entonces, la fachada principal, la fachada del jardín. Sí, de hecho tampoco no había espacio justamente para mostrarlo del exterior. Además, ¿no? Además teníamos los jacarandas afuera que no da, y la gente muchas veces no les gusta mostrar su casa hacia afuera. Entonces, le hicimos hacia adentro, ¿no? Entonces, adentro tiene unos cristales, tiene, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y eso es lo que salió por ese gusto. Claro, había su función que tenía que ver con una serie de requerimientos, varias recámaras, los muebles que ellos tenían, los medimos, los pusimos, cómo iba a ser su cocina, necesitaba un cajón de estacionamiento, y varias cosas que empezaron a darse en los lugares, ¿no? Sí. Una cuestión importante, me acuerdo que el primer croquis que estuvimos haciendo fue el acceso, donde tenía un farol. Un gran farol. La verdad es que al final de cuentas no se decidió por poner ese farol, se puso una cosa más chica, pero un farol grande como estos de las haciendas antiguas, ¿no? Para hacer este acceso. Un acceso muy grande, con una puerta de unos 50 metros de largo, para que se diera una puerta pivoteada, pero tenía que ver con y era de madera, porque las puertas eran de madera. Entonces tomábamos ciertos elementos que hacían alusión a esto, sin perder la modernidad que tenemos en el siglo XX. Entonces, eso es una cosa que nosotros hicimos. Digo, tú no estabas ahí, pero es una cosa que nosotros hicimos que hizo que cambiara totalmente la atmósfera. Entonces, tú entras al espacio y se cambia totalmente la atmósfera en un espacio alto, de una altura y media, por ejemplo, en la sala, con una luz inclinada, se ve al fondo una escalera, donde subes a la recámara principal, que tiene un pequeño estudio, área de tele, en la parte de abajo dos recámaras, es para personas mayores, y atrás era el gran espacio del jardín, donde podíamos abrir las ventanas y se podía disfrutar del jardín. Había muchos pajaritos que llegaban ahí. De hecho, una cosa chistosa que nos pasó es que llegó la CONAFOR y nos ayudó a podar los árboles, porque tenían una plaga y nos la quitaron la plaga, fíjate. Entonces, ¿lo lograron salvar? Logramos salvar los árboles, y todo el diseño y el trazo se basó en esos árboles. La cimentación con el equipo de ingenieros que nos ayudó, hicieron la cimentación para que no dañaran los árboles, y todo iba con respecto a esos árboles y ese patio. Entonces, si te das cuenta, era importantísimo ese elemento, y por eso se llama el mezquital, porque tenía que ver con una casa rodeada de mezquites, ¿no? Y entonces, la verdad es que utilizamos, en ese momento utilizamos tabique rojo, de hecho hasta lo hicimos aparente, la verdad es que con colores claros, ¿no?
enfatizamos ciertos elementos de concreto, porque ahí usamos con arquitectura tradicional. Digo, ahorita ya no utilizamos tanto no utilizamos la arquitectura tradicional, las por medio prefabricadas, pero sí hacemos esas alusiones de estos elementos, que no se viera ningún elemento de concreto, a menos de que fuera totalmente visible, elementos de acero en vez de madera, para hacer alusión a este uso de la madera. En fin, la verdad es que estuvo muy interesante este elemento, pero ese fue el primer paso para llegar a ese punto, ¿no? Entonces era el concepto, porque esa es la parte importante, ¿no? Yo creo que del diseño, el concepto. En este caso era el mezquital, bueno, el mezquite, pero hay en otros casos que no existe ese concepto, entonces tenemos que generarlo. Exacto, sí, en este caso están los mezquites, está la antigua hacienda de la Laborcilla, también bueno, varios puntos importantes, pero por ejemplo a veces tiene que ver con el propio cliente, qué actividades hace. Por ejemplo, nos tocó otro que le gustaba hacer carnes asadas, ¿no? Entonces abríamos la sala hacia afuera, ¿no? Y se hacía una sala, comedor, terraza enorme, ¿no? Y entonces ahí el asunto estructural fue un gran reto, porque entonces colgamos la casa arriba y entonces por abajo está totalmente abierta. Entonces hizo esto que se llama concepto abierto, planta libre, nosotros le llamamos, de toda la casa, y entonces se abría increíble a un espacio con árboles, y aparte también ocultamos la casa, bueno, en esta no la ocultamos totalmente, pero sí el jardín que ocultamos hacia afuera, varias cosas más, ¿no? Otra, querían tener un bar, por ejemplo, y entonces se mezclaba la casa, era la cocina, sala, comedor y un bar, y en medio estaba nada más el baño, y entonces se hacía todo esto también abierto, y entonces también hicimos esta parte con plantear la casa. Otra que hicimos fue, estos señores querían generar una hacienda, ¿no? ¿Te acuerdas? Fuimos allá por Amiaco. Sí, me acuerdo. Y la casa, la idea era que se ve un monte que se llama el Cristo Dormido. Entonces la idea era hacer esta parte como si fuera una especie de rancho, pero estos de caballos, ¿no? Sí, estos típicos de hace muchos años. De hace muchos años, y entonces todo se veía con respecto a este lugar, al Montecristo. Bueno, ahí hay una galería que se llama Cristo Dormido, que entonces se podía ver, ¿no? Y así. Entonces eso va a ser importantísimo en el primer paso. De ahí, como eso va a quedar muy marcado, no se toca, porque esa va a ser la identidad, es como tu nombre o mi nombre, ¿no? Mi manera de ser, mi carácter. Sí, lo que nos hace especial. Exacto. Y entonces a la hora que lo pasamos a documentar, porque ese es el segundo paso, nosotros tenemos 3 pasos. La primera, que es la conceptualización, que es lo que estamos platicando. La segunda, que es la documentación. Y la tercera, que tiene que ver con la producción. Le llamamos producción, no construcción. Le llamamos producción porque, bueno, ahí lo vamos a platicar, ¿no? En el segundo, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos como una especie de instructivo de Lego, ¿no? O instructivo, estos bloques, donde este instructivo se puede construir. Y entonces se genera todo un libro de documentos que en cierto punto llegan a ser hasta legales, donde tiene que ver con contratos, tiene que ver con los planos, etcétera, 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 para poder construir esta conceptualización. Sí. ¿No? Entonces, esos, digo, está muy largo, no lo vamos a explicar aquí, pero son los documentos necesarios. Incluso por eso decimos instructivo armado, porque al final de cuentas son prefabricados, y entonces esto se arma en taller. Sí, aquí no sobran piezas como en los muebles, que te sobran tornillos, que sabes dónde iban. Es correcto. Entonces, eso es importante para que lo veamos. De hecho, actualmente estamos remodelando nuestra plantilla de documentación precisamente por esto, porque hay ciertos elementos que estamos agregando tecnológicamente, ¿no? Sí, que nos van a ayudar a nosotros
bueno, en general al trabajo, a que sea más rápido, que sea más fácil de entender para los que están trabajando con nosotros y para la persona que lo está comprando. Exacto. Y entonces lo que sucede está en que cualquiera, se supone que cualquiera lo podría construir, luego sabiendo la tecnología, claro. Pero una de las cosas son importantes es que nosotros ponemos es para que sea eficaz el diseño, nosotros generamos este proyecto. Nunca hacemos nada sin hacer este proyecto al 100, ¿no? Entonces, para que ¿cómo lo diré? Para que este elemento pueda existir, o sea, este objeto que va a ser una casa, una tienda, una oficina, lo que fuera, necesitamos tener todo eso. Y al final de cuentas, todo se puede cambiar en papel. Es una cosa que nosotros tenemos, todo se puede cambiar en papel. Nosotros, ustedes van a hacer una inversión importante, la cual sí es difícil de conseguir, no es fácil de conseguir, es una que obviamente les ha generado una estabilidad y por eso nuestro diseño es tan disruptivo, porque está hecho para ustedes, un diseño libre para ustedes. Y entonces tenemos que documentarlo lo más exacto posible. Hay cosas que no se logran controlar, pero hay otras que sí. Entonces el mayor control que podamos tener sobre esto va a ser lo que nosotros vamos a hacer para poder hacer la producción. Y de ahí viene el siguiente paso, que sería la producción. Nosotros trabajamos un sistema que no usa agua. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Bien, vamos a ponerlo así. Sí, vamos a usar agua, sí, tenemos que beber agua y toda la cosa. Actualmente tenemos una bronca con el agua, aquí en Querétaro sobre todo el área del Bajío, el calentamiento global. Pueden decir que no es cierto y toda la cosa, pero el punto está en que no hay agua. No hay agua. Aquí en Querétaro, en ciertas áreas, llegamos hasta 1 kilómetro para bajar y tenemos que traer el agua de otro lado. O sea, es simple y sencillamente no la hay. Y cada vez es más caro. Entonces, eso es un costo. Entonces, esa es una. Segunda, queremos hacerlo rápido. El proyecto sí nos tarda un cierto tiempo, dependiendo del proyecto, pero lo que queremos hacer es que la construcción sea lo más rápido posible para que ustedes se puedan mudar al espacio que ustedes quieren ocupar, ¿no? Entonces, esto implica que lo que nosotros hacemos es utilizamos acero en frío, ¿sí?, combinado con madera. Madera de partículas, en este caso es OSB, estructural, y acero hecho en frío, el cual también funciona estructuralmente junto con elementos de acero común, ¿no? Entonces, esto hace que podamos generar una serie de paneles y podamos ensamblar la casa. Ahora, eso no significa que hagamos un cubo. No. ¿Ok? Sino nosotros utilizamos ciertos elementos para poder generar los espacios de una manera moderna, de una manera muy, muy actual, de una manera que realmente sea disruptiva y que realmente pueda recibir a la persona que la va a habitar. Y esto nos referimos a que incluso podemos controlar mejor el aislamiento térmico, el aislamiento acústico y la forma en construir, o sea, es más exacto porque lo hacemos con alta tecnología. Sí. Entonces, nuestra gente, los planos están, o sea, todos los elementos se hacen en taller, con excepción de la cimentación, los cajeros y varias cosas que se tienen que hacer en sitio, pero la mayor parte se hace en taller, se llevan, se arman, se revisten y se asignan. Sencillo. Utilizamos, por ejemplo, en cuanto a instalaciones, normalmente utilizamos domótica, ¿no? Ahí tenemos a Diego que nos echa un chorro de mano con esto. En cuestiones de acústico, cuando sea necesario, recurrimos a Octavio o a Daniel, les mandamos un abrazo. Y tenemos todo un equipo importantísimo sobre esto, de tal forma que esto nos ayuda a generar este espacio, ¿no? Y nos ayuda incluso a simularlo por medio de la tecnología BIM que nosotros usamos en documentación. Ahora he hablado más de lo normal, pero que siempre hablo mucho. Es que es necesario porque
Es nuestro proceso que nosotros llevamos para lograr un diseño final. O sea, desde que hablamos con la personas, que llegamos al concepto, lo transformamos, lo llevamos a la parte de documentación y eso, que ya esté bien armado, sin ninguna duda, lo podamos transformar en una producción. Claro, y esa producción la puedan vivir. Ahora, nuestro sistema es sustentable, Sí. 100%. Está basado, o sea, el sistema dura 125 años. Y esos 125 años, si lo vemos en concreto, van a decir, este concreto dura un montón. Sí, nada más el Panteón de Roma y no es el concreto que usamos hoy en día. El concreto dura más o menos 25 años, pero le tienes que empezar a echar ganas para que no se caiga. Y el acero dura unos 50, más o menos, ¿no? Y para que, o sea, si no, le tienes que empezar a meter mucha manutención. Me están hablando de madera, sí, nada más que la madera es un conglomerado. Este conglomerado, sí hay que darle su tratamiento, estamos totalmente de acuerdo, pero es con madera estufada, con madera seca, que tiene elementos fenólicos, y eso, o en pocas palabras, que es madera que no le va a pasar nada, no va a tener polillas ni nada de eso. No, es madera tratada. Exacto, y además es antiincendio, no se va a quemar, ¿no? Entonces, ese es el punto y es muy ligera. Entonces, en cimentación nos ayuda a hacer una cimentación más tranquila, no tan robusta como pasa aquí en Querétaro, y pues esos elementos, ¿no? Entonces, sigan nuestros videos, ya hemos producido alguno que otro de esto, hemos producido les vamos a pasar un artículo que yo hice acerca de esto cuando empezamos a trabajar en eso, y bueno, y el elemento es importante, es un sistema que se llama steel frame, el cual combina el acero con la madera y que se haga rápido. Pero es que va a ser muy endeble. No es endeble. O sea, la verdad es que es totalmente resistente y es totalmente viable, sobre todo para los tiempos de hoy, ¿no? Es alta tecnología. Tecnología que tiene 100 años, pero es una alta tecnología que hoy se usa en Europa, en Holanda, especialmente en Alemania, en Sudamérica, y en México es de los pocos lugares que apenas está entrando. Seguimos con el tabique. Seguimos con el tabique. Que la verdad es que el tabique rojo produce mucha contaminación. El concreto armado es un 8% de la huella de carbono. Muchísimo, mundial. Entonces, ese es el punto que nosotros estamos teniendo con esto, ¿no? Y con eso queremos cerrar. Yo creo que con esto podemos llegar a un resumen, ¿no? Sí, o sea, importante sí llevar el proceso que nosotros llevamos de diseño para que tengamos un buen resultado y que hay más métodos más allá de solo el que conocemos cotidianamente y que nosotros estamos empleando para mejorar cuestiones de tiempo y dinero. Y contaminación. No, y aparte confort. O sea, estábamos hablando de que van a hacer ese wow. Pues ese wow no tiene que tener calor, o sea, no te tienes que asar en tu espacio. O no tienes que tener frío. Exacto. Es controlar térmicamente, que no soy el vecino de al lado, ¿no? Me acuerdo que vivía en una casa y al lado, era de estas novelas de las 4 de la tarde, ¿no? Y estaba horrible, ¿no? Se la pasaban peleando y o sea, es horrible eso. O sea, la verdad es que uno tiene que tener privacidad. Entonces nosotros mostramos eso. Sí. Para que ustedes tengan estabilidad, o sea, para que ustedes realmente, o sea, vale la pena vivir, ¿no? En este lugar. Y entonces creamos estos espacios. Exacto. Y bueno, yo creo que con eso cerramos, ¿no, Deli? Sí, ya es un tema que podemos sacar también un poco más largo, pero por lo mientras puede ser así. Exacto. Que se entienda. Chicos, espero que les haya agradado. Mándenos su comentario, hagan preguntas, no se queden nada más así. Pregunten qué cosas, coméntenos qué les parecen estos ¿Qué más quieren saber del steel frame? Que es un método que a lo mejor pues no mucha gente conoce, y si lo conocen realmente no confía en él porque no tienen la información necesaria. Vamos a poner más información al respecto. Vamos a mostrarles cosas que estamos haciendo, por eso estamos haciendo esto del diseño nuevo que estamos mostrando. Vamos a mostrar cosas que hemos hecho en Steel Frame,
varios proyectos y varias cosas, y se los vamos a pasar. Entonces, con esto yo creo que vamos cerrando. Sí. Acuérdense todo el relajo, la campanita, síganos por Spotify, síganos por YouTube, por redes sociales, las redes Instagram, Facebook, no sé, pues Twitter. No, Twitter no tenemos, ya de eso ya no. Pero sí, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, síganos y pues ahí estamos en contacto. Díganos sus comentarios y pues en este viernes de quincena nos vemos el próximo viernes de quincena. Hasta el próximo viernes. Y pues ya saben, todo chido y nos vemos la próxima vez en un... hace mucho que no cancasteamos, no decimos eso, cancastear. Sí, ¿Va? cancastear. Exacto. Úsenlo de hashtag. Ándale. ¿Va? Y ese guapo. Nos vemos. Adiós, chicos.